Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Monse y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo otro de nuestros videos de Día de Muertos y que son una especie de ofrenda para mujeres mexicanas o latinas que nos han dejado un gran legado en la historia de México. Y el día de hoy les traigo a María Félix. Debo decirles que pensé que este maquillaje iba a ser como mucho más fácil porque es algo mucho más usual o usable, pero la verdad es que tiene un contouring muy intenso. De todas maneras es una técnica muy fácil, pero sí es un maquillaje algo cargadito. Además de esto tienen que practicar bastante la levantada de ceja, que a mí no me sale muy bien. Pero bueno, si quieren ver cómo hice este maquillaje, vamos. Vamos a empezar con un primer para toda nuestra cara. Esto va a hacer que nuestro maquillaje corra perfectamente, que podamos difuminar mucho mejor, tapar los poros y evidentemente que el maquillaje se quede mucho más tiempo en nuestra cara. Ahora vamos a seguir con lo que normalmente haríamos después de esto, que es colocar el corrector. Yo estoy utilizando este que es en un subtono naranja y vamos a hacerlo como normalmente lo hacemos, o sea, para tapar nuestras ojeras o cualquier otra imperfección que tengamos. Ahora vamos con nuestra base. Esta evidentemente es la base que tú normalmente utilizas. Yo en esta ocasión utilicé una que es bastante amarilla porque creo que María Félix tenía los tonos unos tantos cuantos abajo de lo que es el color de mi piel, pero esta queda bastante bien ya cuando empezamos a trabajarla con el contorno y todo lo demás. Ahora sí vamos a empezar con la parte intensita del maquillaje, que viene a ser un contouring y una iluminación muy fuerte. Y esto básicamente lo estoy haciendo porque los rasgos de María Félix eran súper marcados. Por ejemplo, tenía los pómulos muy saltones, tenía una cara muy flaquita, tenía una nariz muy delgada. Entonces todo esto es lo que tenemos que hacer que quede. En esta ocasión lo estoy haciendo muy marcado, pero aún así no llega a parecer como estos personajes que son imitadores de María Félix, que más bien es como un maquillaje tipo drag queen. Esto es igualmente mucho más usable que eso, pero sí bastante más marcado de lo que utilizamos diariamente. Recuerda que la iluminación siempre se hace con un color más claro que tu base. En este caso, ya a mí me hubiera gustado tener más un concealer que fuera un poquito más amarillo, pero se supone que este era amarillo y la verdad es que me quedó bastante mal siendo muy blanco, pero la cuestión es que se pone en los puntos altos de la cara, que son los que queremos destacar. Esto depende de cada cara, por supuesto, porque si tú tienes la cara muy delgadita, pues ya no es necesario. Si tienes el pómulo también muy marcado, esto tampoco es necesario, pero en mi caso o en el caso de todas las personas que tengan la cara muy redonda, exactamente esta es la forma que tienen que utilizar para hacer un contorno como muy intenso. Después, por la otra parte, vamos a utilizar un concealer que sea mucho más oscuro y lo vamos a poner en las partes que se tienen que reducir, que es justamente estas partes que tienen que verse muy marcadas y que hacen que tu cara se vea, en este caso, más delgada, con los pómulos mucho más marcados y con una nariz mucho más delgada que la mía. A partir de esto vamos a comenzar a difuminar todo lo que acabamos de poner con una Beauty Blender o cualquier otra esponjita que tengas. También se puede con cualquier tipo de brocha que sea muy suavecita, pero pues esto es dependiendo de con qué te acomodes más. Esta es la parte en la que tenemos que tener muchísimo cuidado para hacer que se vea completamente usable y que no se vea, justo como les dije, tan artístico. Y si de pronto piensas que a pesar de todo esto el color como que se ha ido un poquito, no te preocupes porque después vamos a cerrar todo con polvo y esto también va a hacer que nuestra cara quede mucho más mate, que era como se utilizaba en ese momento, aunque en este caso sí vamos a utilizar un poquito de brillo. Y justo para darle este terminado mucho más mate, sobre todo porque también los correctores que estoy utilizando son muy cargados, vamos a hacer una buena cantidad de baking utilizando polvo translúcido en las partes altas de nuestra cara o en las partes que más brillan para hacer que todo esto se consuma y que nuestra grasita deje de salir de nuestros poros. Ahora sí vamos a comenzar con lo que viene siendo las cejas, que es una parte fundamental. Lo que vamos a hacer es trazar como siempre lo hacemos,
nuestra ceja por la parte de abajo. Esto es lo más común y creo que es lo que todo mundo hace. Yo en este caso estoy utilizando una sombra café bastante fuertita y esto es justo para tener mucho más espacio de marcar una ceja que quede muy resaltante. Yo no sé si ustedes lo noten, pero en este caso estoy tratando de reducir mi ceja porque la de ella no era tan abundante o tal vez no se la pintaba tanto hacia arriba como yo me la pinto. Entonces la estoy manteniendo en un rango delgado de ceja. Voy a llevarla por toda la parte superior y después voy a hacer un piquito muy pronunciado en el ángulo en la parte de arriba porque ella tenía unas cejas magníficas que quién sabe cómo diantre podía subir. Pero como nosotros tal vez no tengamos esa facilidad innata de subir la ceja, lo que vamos a hacer es ampliar muchísimo el arco para que se vea mucho más levantada. Ella también, por ahí me comentaron que se levantaba de más una ceja, entonces lo que tenemos que hacer es resaltar todavía más el arco de alguna de las dos cejas, la que levantemos mejor para hacer que se vea todavía mucho más levantada. Con esto evidentemente te tienes que fijar mucho en cómo es tu forma de ceja y la forma de ceja que tenía María Félix, que en realidad ya que había terminado mis cejas me di cuenta de que eran mucho más prolongadas, así que lo que hice fue juntarlas hacia el centro. Eso también hace que nuestra nariz se tienda a ver mucho más delgada porque hace que el tabique nasal como que se cierre. Entonces lo que hacemos es prolongar la ceja hacia adentro y también, no les voy a mentir, la prolongué un poquitito hacia afuera, haciéndole un poquito más de colita en este rango muy delgadito del final de la ceja y no queriéndome pasar o haciéndola más gordita. Es momento de empezar con el maquillaje de los ojos y lo primero que hacemos, igual que siempre, es utilizar un primer para sombras en toda la que es el párpado móvil, arriba llegando hasta la ceja y también, si es posible, en la parte de abajo porque también vamos a colocar un poquito de sombra. Vamos a empezar como es usual con una sombra vainilla que sea nuestra base y después vamos a utilizar una sombra que la verdad es que no supe cómo explicarles el color y por eso mejor se las muestro. Es un café muy clarito con un poquito de brillitos, lo cual vamos a colocar en todo lo que viene siendo la almendra del ojo, no concentrándolo mucho, simplemente es un color base que es un color un poquito más cálido que el blanco que habíamos colocado antes. Ahora vamos a marcar lo que viene siendo la cuenca del ojo. Ella lo tenía bastante bien marcado. Esto era un rasgo natural, me parece que tenía muy bien marcado justo la cuenca del ojo, pero en este caso como nosotros, o por lo menos yo no lo tengo así, lo que voy a hacer es remarcarlo justo con una sombra café en un color que es bastante natural, aunque sí se tiende a notar, y después en la parte de afuera lo voy a difuminar un poquito para que no se vea tanto como una línea. Sin embargo, sí es más o menos como que un cut crease, pero muy difuminado. Y este mismo color lo voy a utilizar en las pestañas de abajo. Esto también era muy característico, siempre se marcaba con sombra por debajo de la línea de pestañas. Ahora vamos a comenzar con nuestro delineador líquido. Normalmente hacía un cat eye normal. En este caso yo lo estoy haciendo con un delineador líquido en formato de plumón, pero esto puede ser como tú quieras. Yo creo que hay gente que maneja bastante bien el delineador en gel, solo que el mío se ha secado. Entonces por eso estoy utilizando este, que también me parece muy fácil y creo que es una muy buena manera de comenzar con un delineado. Si no sabes muy bien, siempre utiliza uno que sea en formato de plumón. Lo que vamos a hacer es un delineado normal, saliendo de una parte muy delgadita, llegando a una parte más gruesecita y con un poquito de colita al final, que de todas maneras en este caso no se va a ver muchísimo porque nos vamos a poner pestaña. Tampoco se le veía muchísimo a ella, no era que tuviera un delineado tipo Amy Winehouse, sino que era un delineado discretón, pero seguro con cat eye. Evidentemente nos vamos a poner iluminador en la parte interna del ojo y también abajo del arco de la ceja, esto para levantar muchísimo más. Después vamos a enchinar nuestras pestañas y poner abundantes capas de máscara en las dos partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y después de esto yo me voy a colocar pestaña postiza, pero pues esto es dependiendo de cada quien. Ahora vamos a quitar todo lo que viene siendo el polvo sobrante de nuestro baking. Habrás visto que para este momento ya se absorbió bastante, así que no va a ser la misma cantidad que pusiste al principio. Lo vamos a quitar con cualquier brocha que sea muy suelta o inclusive con la misma brocha que utilizaste antes, pero con mucho cuidado para difuminar todo esto y que no queden manchas amarillas. En este caso
estamos difuminando hacia la parte de afuera o hacia la parte en donde esté el contorno más marcado para hacer que como que se pierda. Y a pesar de todo esto, yo creo que aún se veía mucho, entonces vamos a pasar nuestra Beauty Blender. Lo puedes pasar así o con cualquier tipo de agua tónica o cualquier cosa así para que se fije mucho más. Ahora vamos con el contorno en polvo. En este caso estoy utilizando un bronzer que en este preciso caso tiene que ser uno que tenga tonalidades más frías que cálidas, porque este va a ser justamente este papel, no de brillar, no de hacer un glow, sino de que de contorno. Lo voy a colocar en el mismo lugar en donde coloqué antes mi concealer oscuro, que es debajo del pómulo, pero lo importante aquí es que al principio de nuestro pómulo vamos a hacer una especie de cuenca. Esto va a hacer que nuestro pómulo en sí quede mucho más altón, que la manzanita o donde nos ponemos normalmente lo que viene siendo el rubor quede mucho más altón y más claro. Esta es otra de las partes intensas del maquillaje, tienes que trabajarlo muchísimo, hacer que se ilumine bastante bien, pero que de todas maneras se note, y si crees que es necesario reforzar color, lo vas a hacer cuantas veces creas que sea necesario. De cualquier manera vamos a poner este mismo color en todo lo que viene siendo alrededor de nuestra cara. Yo lo puse en la parte de mi sien justo para hacer que mi cara se vea mucho más iluminada al frente o la parte central. También lo voy a poner a los costados de las mejillas y por ejemplo aquí utilicé una brocha que es mucho más delgadita justo para marcar este estilo de cuenca que te digo, que es mucho más precisa, y después la voy a difuminar con la misma brocha que estaba utilizando previamente. Igual si necesitas remarcar cualquier parte clara, como por ejemplo esto que es el puente de mi nariz, yo utilicé un concealer no tan claro como antes y lo voy a colocar, lo voy a difuminar con mi Beauty Blender y así vamos a hacer construyendo el maquillaje de poco en poco para no pasarlo. También vamos a utilizar nuestro mismo bronzer a los costados de la nariz para remarcar mucho más este contorno y hacer que nuestra nariz se vea mucho más delgada. Voy a utilizar un blush, en este caso estoy utilizando uno que tiene un poquito de brillito. Esto también va a hacer que resalte mucho más lo que viene siendo la manzanita de la mejilla y que brinque mucho más el pómulo. También voy a utilizar un iluminador, que esto normalmente ella no lo utilizaba, pero nos podemos valer de esto para hacer que brille mucho más y de nuevo que salte esta parte. También lo voy a utilizar en el tabique de la nariz y en el arco de cupido porque lo tenía bastante muy bien marcado, aunque no tenía un labio muy voluptuoso. Otra parte importante de este maquillaje es su característico lunar. Esto lo vamos a colocar justo por encima de donde pusimos la mayor parte del bronzer, del lado izquierdo de tu mejilla, y lo puedes hacer tan grande como tú quieras. Nada más hay que empezar de poquito porque después es medio difícil quitarlo y sin hacer manchón. Entonces esta es una parte muy importante, y también obviamente el labial rojo. En este caso estoy utilizando uno que tiene un subtono naranja, la parte de abajo va muy normal, la parte de arriba va muy marcado el arco de cupido, pero el labio en realidad no va tan lleno ni tan voluminoso como hicimos por ejemplo el de Selena. Y si no sabes de qué Selena estamos hablando, aquí te dejo el video que puedes pasar a ver cuando tú quieras. Para marcar esta parte superior te recomiendo ampliamente que utilices un pincel porque es mucho más fácil, o en su caso un delineador que también puede servir perfectamente, y vamos a hacer justo esta V que se marca mucho. Finalmente vamos a rellenar con nuestro labial y también vamos a empezar a practicar nuestra levantada de ceja. Y listo. Bueno, pues ahí tuvieron este video, espero que les haya gustado muchísimo. Tuve que ponerme esto, que era también un look que manejaba María Félix, pero algún tiempo después, porque ya saben, mi cabello no es negro, entonces no podía salir como que muy bien, o yo pensé que no iba a salir como muy fidedigno, entonces decidí utilizar esto. Pero si ustedes tienen el cabello negro pueden hacer un peinado muy pin-up y se vería muy bien. Entonces espero que les haya gustado muchísimo, que les sirva, y si lo hacen también me pueden dejar aquí abajo en cualquiera de mis redes sociales que están aquí abajo en la cajita de información alguna foto de esto, o me pueden comentar directamente aquí abajo. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que nos falta un solo video de esta serie de leyendas mexicanas y va a estar el sábado. Espero que les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video. Bye.